Bueno, hoy vamos a ver las características de los motores eléctricos. Si nosotros tenemos acá dibujado, representado el extractor, y tenemos las tres fases, la fase 1 en amarillo, la 2 en rojo y la 3 en verde, en el bobinado en el estator estaría dispuesto de esta forma, y de esta forma tenemos un par de polos por cada fase. Este sería el campo, acá giraría a máxima velocidad. Si aumentamos el número de pares de polo, como en este caso, tenemos dos pares de polo por fase, la velocidad disminuye. ¿En qué valor disminuye? La velocidad del campo magnético era 60 veces la frecuencia dividido el número de pares de polo. Como la frecuencia en nuestro país es de 50 ciclos, la velocidad sincrónica para un par de polos es 3000 revoluciones por minuto. O sea que un motor que tenga un par de polos por fase va a girar a 3000 vueltas por minuto el campo magnético. El rotor va a girar a una velocidad apenas inferior, que es la diferencia, es el deslizamiento. Si tenemos dos pares de polos, al dividir por dos, acá la velocidad va a ser 1500. Y así sucesivamente. Son 3000, ¿no es cierto?, RPM, y son 4750 RPM. Vamos a ver las características mecánicas. Acá tenemos representado en el eje Y la cupla o el par motor, y en el eje X la velocidad, o sea, la diferencia entre la división entre la velocidad y la velocidad sincrónica. Para ver el par, nosotros recordamos esto del secundario, cuando teníamos un conductor dentro de un campo magnético, y por ese conductor circulaba una corriente I, había un principio que nos decía que se generaba una fuerza, y esa fuerza se podía determinar por la regla de la mano izquierda. Como el rotor es cilíndrico, vamos a tener, ¿no es cierto?, lo que se llama un par de fuerzas o la cupla, que son dos fuerzas en los extremos y opuestas. Entonces esto hace girar el rotor. Entonces acá tenemos representado, digamos, o sea, el par resistente, o sea, a donde vamos a conectar el motor, que en este caso puede ser es la curva de un montacarga, y esta sería el par motor del motor, o sea, sería la cupla. O sea, en el arranque, cuando la velocidad es cero, vamos a tener una vez y media la cupla nominal. La cupla nominal es esta que está en línea de trazo. A medida que aumenta la velocidad va variando esta cupla, por eso los motores se analizan con estas curvas, porque matemáticamente es muy difícil analizarlo. Por eso los buenos fabricantes nos presentan la curva característica del motor que ellos fabrican. Este valor sería el par máximo, que en este caso sería 2 veces y media la cupla nominal, y una vez que avanza la velocidad va bajando hasta llegar a cortar el par resistente. En este punto el motor no sigue aumentando la velocidad porque si no perdería par. En el momento en que el par nominal y el par resistente son iguales, esa es la velocidad del rotor. Y la diferencia entre estas dos velocidades, la velocidad sincronismo y la velocidad del rotor, es el deslizamiento. Generalmente los fabricantes dan también una tabla de características. Esta sería para un motor de 3000 vueltas, o sea, de un par de polos. Acá tenemos, en esta primera columna, tenemos la potencia en kilowatt y acá la potencia en CV. Este es un número interno del fabricante y acá nos indica la velocidad que va a girar el rotor. O sea, acá tenemos que girar 2964 revoluciones por minuto. O sea, acá quiere decir que hay un deslizamiento entre las 3000 vueltas del campo magnético y las del rotor. Acá nos da el valor de la corriente nominal,
para una tensión de 380 voltios, y acá en estas tres columnas nos da el rendimiento. Nos da el rendimiento en función de la carga, porque el rendimiento varía en función de la carga. O sea, para una carga de 4 dividido 4, o sea que sería 1, ¿no es cierto? Para carga nominal, el rendimiento es del 91,5%. Pero si yo lo uso a 3/4 de la carga, ¿no es cierto?, a 3/4 de la potencia nominal, ya el rendimiento baja a 89,5 y a mitad, ¿no es cierto?, de la potencia nominal a 87. Con el factor de potencia pasa algo similar, ¿no es cierto? A plena carga yo tengo un factor de potencia de 0,88. El factor de potencia sería el coseno phi. Para 3/4 de carga tengo 0,87 y para mitad de carga tengo 0,83. Acá nos da la relación entre la cupla de arranque y la cupla nominal. Esto quiere decir que la cupla de arranque es 1,6 veces mayor que la cupla nominal. Y acá nos da la relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal. En este caso son 6 veces, o sea, este motor toma 6 veces la corriente nominal en el arranque. Acá nos da el peso del motor en kilos y acá nos da el momento de inercia del rotor, que es 4, y acá nos da la relación entre la cupla máxima y la cupla nominal. O sea, la cupla máxima es 2,2 veces la cupla nominal. Y acá lo da para, estos son motores grandes, ¿no es cierto? Estos nos da para, a medida que aumenta, digamos, o sea, la potencia del motor, aumenta también el rendimiento. Fíjense, de 91,5 llegamos a 96 para un motor de 600 CV. Y también aumentan otros parámetros como la corriente de arranque, ¿no es cierto? Y el coseno phi mejora. Nosotros en el motor tenemos una caja de bornes a donde vienen 6 cables que son los principios y finales de cada bobina. Acá es donde hacemos la conexión, ¿no es cierto? Al motor le entregamos la energía eléctrica. Adentro, o sea, entre estos serían, por ejemplo, los principios de las bobinas, U, V y W, y X, Y y Z son los finales. O sea que entre U y acá dentro en el motor, entre U y X está la primera bobina, entre B e I está la segunda, y entre W y Z está la tercera. Esto me permite a mí conectar el motor de dos formas. Lo puedo conectar, ¿cierto?, en triángulo o lo puedo conectar en estrella. La conexión en triángulo se hace uniendo, digamos, U con Z, ¿no es cierto? Sería acá U con Z, ¿no es cierto? Y con W, I con W y B con X. Al formar un triángulo, cada bobina del motor, cada una está, digamos, o sea, sometida a la tensión que hay entre las fases, o sea, la tensión que nosotros le llamamos tensión compuesta. Por ejemplo, en la industria usamos 380 voltios. O sea, cada bobina del motor, cuando está conectado a un triángulo, está sometida a una tensión de 380 voltios. En cambio, cuando la conectamos en estrella sería conectar los finales de las bobinas de acá, o sea, X, Y y Z, y siempre entro por U, ¿no es cierto?, B y W. En este caso ahora, como este punto es neutro, es el centro de estrella, yo tengo una tensión aplicada a cada bobina que es la tensión compuesta dividido raíz de 3. O sea, en este caso, si esto era 380, ahora voy a tener sometida cada bobina a 220 voltios. Esto se hace en la realidad con unas chapitas de cobre que trae el motor, y directamente cuando yo lo conecto en estrella, uno, ¿no es cierto?, los finales de bobina. Y cuando los pongo así uno paralelo a otro, lo conecto en triángulo. Si necesitamos invertir el sentido de giro, ¿no es cierto?, nosotros
por ejemplo, acá en los bornes tenemos conectado en triángulo las 3 chapitas paralelas, y acá en estrella, ¿no es cierto?, las 3 chapitas horizontales. Esto yo digo las 3 porque acá se pueden usar 2, pero esto no es conveniente, digamos, la que nos sobra, ponerla en la caja de herramientas porque después se pierde. O sea, acá es conveniente poner 2 juntas, aunque estaría redundante, pero de esa forma no se pierde cuando yo quiero después a ese motor conectarlo en triángulo. Si está conectado de esta forma, gira en este sentido. O sea, y si yo necesito que gire para el otro sentido, lo único que tengo que hacer es invertir 2 de las fases. O sea, al invertir 2 fases, yo estoy invirtiendo el sentido de giro del campo magnético, tanto en estrella como en triángulo. Vamos a ver otras características que son las pérdidas que hay en todo motor, digamos. Todo motor yo entro con una potencia que absorbe el motor de la red, o sea, la que yo conecto acá a los bornes, y tengo varias pérdidas y tengo finalmente la potencia útil. Acá está representado de forma un poco exagerado, ¿no es cierto? Las pérdidas son muy grandes acá, pero para que se vean bien las pérdidas. Tengo pérdidas en el cobre, en el estator, esto sería el estator y esto sería el rotor. En el cobre voy a tener pérdidas que son debidas a la resistencia del bobinado del estator. Y voy a tener pérdidas en el hierro que son debidas a las... Acá tengo chapas de silicio y voy a tener pérdidas por corriente parásitas y por histéresis. En el rotor ocurre lo mismo. Voy a tener pérdidas, ¿no es cierto?, en el rotor en el cobre, digamos, o sea, por la resistencia de las barras del rotor, y pérdidas en el hierro por la histéresis y las corrientes parásitas del rotor. Pero a su vez tengo como acá tengo un ventilador, digamos, y esto consume una determinada potencia al girar, voy a tener pérdidas adicionales, que las agrupamos en pérdidas mecánicas. Y finalmente tengo la potencia útil. O sea que yo en un motor puedo definir el rendimiento, ¿no es cierto?, como la potencia que absorbe de la red al conectarlo, la potencia eléctrica, y la potencia útil mecánica que yo tengo en el eje. Si yo lo divido eso, me da el rendimiento del motor. Otra cosa característica que hay que tener en cuenta, esto lo descubrió Montzinger, normalmente en los motores se utilizan los bobinados clase B y clase F. Estos son distintos tipos de bobinados que soportan distintas temperaturas. Acá el clase B, ¿no es cierto?, soporta 120 grados. Acá estas serían 40, serían los grados, la temperatura ambiente, y está la temperatura que puede soportar el motor adicionalmente a los 40. Y el clase F, ¿no es cierto?, serían 140 grados. Montzinger, después de hacer muchos estudios, descubrió que los motores cumplían con esta regla, esta recta acá. Acá está representado, digamos, los grados centígrados, o sea, la temperatura del motor, y acá está representada la vida útil. Entonces, si un motor con aislación clase B sería esta curva, para clase F es lo mismo, nada más que se desplaza. Vamos a analizar la B. Para un motor con aislación clase B, y si funciona a 120 grados centígrados, tiene una vida útil aproximada de 25.000 horas. Pero fíjense, si yo aumento, digamos, 10 grados nomás en la temperatura de funcionamiento del motor, porque lo hago funcionar a una potencia un poco mayor, ya la vida útil del motor cae a 10.000 horas, o sea que es a menos de la mitad. Por eso esto es muy importante. Cuando yo calibro las protecciones de un motor, lo tengo que poner a la corriente nominal, porque si le doy un pequeño porcentaje para que el motor no salte, para que no salte el térmico, digamos, o sea, estoy corriendo el riesgo de que
a la larga ese motor va a durar mucho menos.